Miren, Cristo Jesús es el reclutor más grande de toda la historia del hombre. Como maestro, como mentor, como entrenador, como predicador, no ha habido nadie en la historia del mundo como Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes, el príncipe de paz y el jefe de los ejércitos de Israel. Es el único que su tumba está vacía. Está sentado a la diestra del Padre, pero si tú lo recibiste, lo confesaste como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador, Él vive en ti, está vivo, es como tu consolador, es tu proveedor, es tu protector y tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús comenzó su ministerio de 3 años, inmediatamente después de haber sido bautizado en el río Jordán por su primo hermano Juan el Bautista. Y no es sorprendente que su primera acción, después de haber sido bautizado, fue el de seleccionar el equipo con el cual se rodea. En el seleccionar a los 12 discípulos, los hombres que estaban encargados de expandir el reino de Dios, llevando el evangelio a cada esquina de la tierra. La decisión más importante de cualquier líder, a mí no me importa en qué profesión, en qué área, qué rubro tú estás, es la selección del equipo con que tú te rodeas. Y cada uno de nosotros en nuestras vidas tomaremos 3 decisiones que son transformativas. La primera y la más importante es el día que decides seguir a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu seguidor y que lo recibes en tu corazón. Esa es la primera. La segunda es el día que tú decides con quién vas a contraer matrimonio, como tu esposo o tu esposa. Y la tercera es cuando tú decides con qué personas es que tú te vas a rodear. Porque esas son decisiones personales. Esas no son adquiridas. Son decisiones tuyas, no de otra persona. Y los hombres que seleccionó Cristo Jesús eran no voluntarios, no eran hombres que venían de una organización, no eran líderes religiosos, no eran líderes designados, y tampoco Él delegó esa actividad. Él no tenía un asistente y le dijo, mira, tú encárgate de seleccionar los 12 hombres. No fue una agencia de empleo. Él personalmente, dice la palabra en el libro de Lucas, de Marcos y Mateo, que el día después subió al monte y al amanecer, Él personalmente seleccionó uno a uno, mano a mano, los 12 discípulos. Hombres comunes, eran hombres comunes, ninguno eran líderes llamados o especializados. Pero era interesante que el denominador común entre todos los discípulos que eran los preferidos de Cristo, eran todos hombres de negocio. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan eran todos pescadores. Y los 12 no eran iguales. No eran iguales. Somos creados iguales, pero no somos iguales. Él tenía su comité ejecutivo. Él tenía sus preferidos. Juan, Pedro y Jacobo eran sus preferidos. Digo esto porque a veces en las iglesias, en las congregaciones, si el pastor tiene un círculo más cercano, hay personas a veces que viene el diablo con envidia y con celos a tratar de interceder. Pero eso es normal. Yo quiero mucho más a mis hijos que puedo querer a los hijos de ustedes. Eso es normal, no somos todos iguales. En la historia hay un momento en que Cristo Jesús llega a Capernaum y esperándolo en las orillas de Capernaum estaba Jairo. Jairo era un hombre poderoso, un empresario y uno de los jefes en la sinagoga. Y Jairo está esperando a Cristo Jesús en la orilla del mar de Galilea porque su hija de 12 años estaba enfermita. Y se le postra a los pies de Jesús y le dice, maestro, quiero que vayas a mi casa para ponerle manos a mi hija para sanarla. Mientras que estaban reunidos, pasan 2 cosas. Número 1, una mujer con un flujo de sangre de 12 años le toca el manto a Cristo Jesús mientras que él estaba caminando. Él no sabía quién lo había tocado, pero se detiene a ver quién lo tocó porque él sintió que fluyó de él la fuerza, una fuerza divina que él tenía dentro de él, fluyó hacia afuera.
y se da cuenta que es esta mujer a la cual él la ministra en ese momento. Durante todo este tiempo, Jairo está pacientemente esperando un hombre de poder, un hombre poderoso, rico y con jerarquía en la sinagoga judía. Pacientemente esperó. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cuántos de ustedes, sabiendo que tu hija se está muriendo, si Cristo Jesús se detiene, no le dice, ven acá Jesús, vamos, papito, mi hija está enferma, ¿cómo vas a parar por esta mujer que solamente con un flujo de sangre se está muriendo mi hija? Él no, él tuvo la paciencia de esperar. Y para ponerle la tapa al pomo, llega un mensajero y le dice, Jairo, tu hija se ha muerto, no molestes más al maestro. Y ahí viene la clave. Jairo tenía que tomar una decisión. Se fija en las circunstancias, escoge el mensaje. En esos tiempos no habían teléfono, no había WhatsApp, no habían iPhones. Todo el mundo dependía de un mensajero vivo que vino con la información. Pero Jairo tenía la información del mensajero o lo que le dijo Cristo Jesús cuando le dijo, Jairo, no temas, solo cree. Jairo escogió la buena parte, pero la historia no se las cuento por esto, porque yo lo que le estaba hablando a ustedes es que no todos somos iguales. Yendo hacia casa de Jairo, entran en casa de Jairo solamente 5 personas. Jairo, su esposa, Cristo Jesús, 6 personas, y 3 de los discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. No entraron 12 discípulos, entraron 3. No todos son iguales. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa muy importante en esta mañana. La mentoría, el entrenamiento, el discipulado de Cristo Jesús con sus 12 discípulos era el enfoque de sus 3 años de ministerio. Sí, los 39 milagros eran importantes, porque los 39 milagros es lo que la mayor parte del público se enfoca, las cosas que hizo Cristo Jesús, pero no el por qué lo estaba haciendo. Él estaba entrenando, mentoreando, preparando a esos 12 discípulos en esos 3 años. Piensa en las personas que son importantes para ti, como pensó Cristo Jesús. Pensó en pensó en Pedro, en Jacobo y en Juan. Cuando venga a esta conferencia de liderazgo, va y tú dices, yo estoy ya a mi edad, eso no es tan importante. Liderazgo era lo más importante para Cristo Jesús. Sus 3 años fueron enfocados en una cosa. El enfoque de él no era el cambiar el agua en vino, no era en sanar al cojo o darle vista al ciego, o de multiplicar los panes y los 2 pescados. El enfoque de él fue preparar a estos 12 hombres para que expandieran el evangelio a todas las áreas del mundo. Y Cristo Jesús siempre empezaba su entrenamiento con una frase, con una palabra. ¿Qué estás buscando? Y esa es la manera que Cristo te conocía, qué es lo que tienes tú en tu corazón. Y Cristo era muy exigente. Él exigía 3 cosas: obediencia, lealtad o amor y prosperidad, productividad. Muchas personas a veces piensan y dicen están enfrentando algo y dicen, bueno, que sea la voluntad de Dios, y se quedan sin hacer nada. Ese no es el mensaje de Cristo Jesús. El Cristo de Jesús siempre dio un mensaje de productividad, no de estar vago, no de estar esperando. Tú tienes que estar seguro de que lo que estás haciendo sea alineado con la perfecta voluntad de Dios, pero no que te sientes sentado sin hacer nada. Vayan a sus Biblias al libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Y dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Si ustedes se aman los unos a los otros, hablándole a los discípulos, el resto sabrán que ustedes son mis discípulos. Y dice la palabra también en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8: en esto será mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. En otras palabras, que seas productivo, que hagas algo, que inviertas, que tengas iniciativa, que seas productivo,
Cuando uno es productivo, crea riquezas. Cuando creas riquezas, puedes dar beneficio. Y los frutos de tus beneficios bendicen a otros. Y de esa manera no solo glorificas a Dios, pero afirmas de que eres un discípulo de Cristo Jesús. En sus 3 años de ministerio, Cristo Jesús subrayó que para que un discípulo pueda liderar en una forma transformadora y trascendental, hay que hacer 3 cosas. Hay que entrenarlo, hay que encargarlo con responsabilidades y hay que confiar en ellos. Y durante esos 3 años, Cristo Jesús dedicó su tiempo a entrenar, a mentorear y a enseñar a los 12 discípulos. Ellos lo que vieron, lo que oyeron, lo que presenciaron, cambió sus vidas, incrementó su fe y cambió al mundo. Cuando tú tienes una fe de Dios en ti, cuando tienes una fe como la fe del centurión, tienes la dedicación, el poder, el dominio propio para perseverar y aguantar cualquier trastorno, cualquier dificultad, cualquier prueba que pueda venir en tu camino. Cuando tienes una fe fuerte, tienes el estamina para esperar con ánimo, no en estrés. Porque a veces las personas dicen, bueno, yo puedo perseverar si yo puedo aguantar. La cuestión no es aguantar, la cuestión es aguantar con gozo en tu corazón, con paciencia, con paz. Y eso es lo que te da la fe de Dios. Tú dejas que Él pelee tu batalla. ¿Y cómo es que fortalecemos nuestra fe? Pues esa fue la prioridad de Cristo en enseñarles a los discípulos. Tú fortaleces tu fe de 3 maneras. Diariamente, continuamente, escuchando palabra. Diariamente, continuamente, confesando palabra. Y diariamente, continuamente, haciendo palabra, poniendo acción correspondiente. Porque si no eres solamente un cristiano del bla, bla, bla. Es fácil bla, bla, bla. La cuestión es llevar al bla, bla, bla a acción. Ahí es donde está la diferencia. 5 días antes de ser crucificado, ya en el último año del ministerio, una mañana sale Cristo Jesús con sus discipulados de Betania a Jerusalén. La noche antes habían dormido en la casa de Lázaro. Lázaro vivía con sus hermanas, María y Marta. Esto no lo dice la Biblia. Yo tengo que asumir que salieron muy temprano, porque si no, Marta y María le hubieran hecho desayuno a Cristo Jesús y los discípulos, porque Marta era de armas tomar. Dice la palabra que salieron temprano y había hambre. Déjame decirte que los deseos de la carne son real. Son muy real. Y son peligrosos. Porque a cualquiera de nosotros nos desvía. El camino era breve. 45 minutos. ¿Ustedes me quieren decir que no se puede esperar 45 minutos para comer, para matar el hambre? Que nadie podía esperar 45 minutos. Y dice la palabra que ellos caminando en ruta a Jerusalén, a la distancia, pero no en el camino, vieron una higuera que tenía hojas. Se desviaron del camino. Estaba cerca del camino, pero no estaba en el camino. Y cuando llegaron a la higuera con hojas no tenía fruto. La enseñanza es que todo lo que brilla no es oro. Y procedió Cristo Jesús a maldecir la higuera. Y versos después está la ley de fe, que no es el tema de hoy, así que no voy a entrar en ella, aunque sí es el tema de lo que yo enseño aquí en el Instituto Bíblico. Pero el propósito por qué yo traigo esta lección hoy es que no podemos dejar, especialmente nosotros, los jefes de familias, no podemos dejar que las tentaciones y las distracciones nos desvíen de nuestro rumbo. No puedes dejar que la avaricia, la codicia, la envidia, los celos, el adulterio, las drogas, las distracciones te lleven de tu rumbo. El rumbo de ellos, el propósito de ellos era ir al templo en Jerusalén, pero se desviaron en camino a Jerusalén. Tú tienes que saber cuál es tu propósito divino y estar seguro que ese propósito tuyo esté alineado con la buena, agradable y perfecta voluntad del Altísimo. Todos tenemos una montaña.
Yo no sé cuál es tu montaña, yo sé cuál es la mía. Todos tienes que hablarle a la montaña, tienes que atarla o desatar. Tenemos esa autoridad que nos da Cristo Jesús de atar y desatar, de maldecir y bendecir. Hay 7 enseñanzas en esos 3 años que yo quisiera compartir con ustedes brevemente para terminar esta mañana. ¿Cuántas enseñanzas? 7. Muy bien, nos están atendiendo. Y en esa historia de la maldición de la higuera, Cristo subraya lo importante que es mantenerte en tu carril y de no desviarte, de no entrar en otras cosas que no debes entrar. Mantente en tu propósito, sé una persona recta. Tenemos que ser rectos y no desviarnos. Vivimos en un mundo de distracciones. Un estudio arrojó recientemente que los americanos dedican 10 horas al día al internet. ¿Tú te imaginas eso? Y ahora con Artificial Intelligence, ¿cuáles serán los números? La segunda lección fue la de Jairo. Todos tenemos el libre albedrío de escoger. Tú no puedes echarle la culpa al diablo. El diablo te tienta, pero la decisión al final es tuya. Jairo podía haber escuchado al mensajero, pero si decidió escuchar a Jesús. Todos tenemos el libre albedrío de decidir. Escoge lo mejor. Camina por fe, no por vista. Eso fue lo que hizo Jairo. Jairo no escuchó al mensajero que le dijo: tu hija está muerta. Jairo continuó con Cristo Jesús. Él caminó por fe, no por vista. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hombres y mujeres de liderazgo cristiano. Número 3, tenemos que estar enfocados en una cosa. Enfocado en una cosa. Y el día que Cristo Jesús llega con sus discípulos en la casa de Marta y María, Marta afanada porque no estaban listas, no había preparado bocaditos, no tenían los refrescos listos, la casa era un desorden, quería que todo estuviera bien, pero María, la joven, se sentó a los pies de Cristo Jesús a escuchar palabra. María hizo lo correcto. Tenemos que diferenciar entre ser bueno y ser mejor. Lo que estaba haciendo Marta no estaba mal. Eso no era un pecado. Ella estaba siendo responsable, pero no supo escoger lo mejor en el momento. Mira, Orfa y Ruth eran buenas mujeres. Buenas mujeres, nueras de Noemí. Pero Orfa decidió regresar a la vida moaba. Ruth decidió regresar a la vida del Altísimo siguiendo a Noemí. Tú puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer mejor. Es tu decisión en la vida. Tienes que saber cómo escoger. La lección número 4 es esta. En los 3 años de evangelio hubieron 39 milagros. Solamente hay uno que lo encuentras en los 4 evangelios. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ustedes saben cuál fue ese milagro? El único milagro que aparece en los 4 libros del evangelio es la alimentación de los 5,000 hombres y mujeres con 5 panes y 2 pescaditos que un niño le entrega a Andrés, el hermano de Pedro. Andrés se lo da a Cristo Jesús, lo pone en sus manos. Cristo mira al cielo y todos saben lo que ocurrió. Hay una multiplicación. ¿Cuál es el mensaje, la enseñanza? Cuando tú pones tu hogar, cuando tú pones tu compañía, cuando tú pones tus esfuerzos, cuando tú pones tu trabajo en las manos de Cristo Jesús, en las manos del Altísimo, hay una grandeza, hay una multiplicación sobrenatural sobre todo lo que tú estés haciendo, alineado con la perfecta voluntad de Cristo Jesús. La quinta enseñanza la vemos en el libro de Santiago, donde dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Para terminar la carrera, tenemos que tener la disciplina, la fuerza interna de resistir la tentación.
de mantenernos firmes. Esto aplica tanto al hombre como a la mujer, porque la tentación de la carne son muy poderosas y el león rugiente está en cada esquina a ver cómo te devora. La número 6 lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, y dice la palabra: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Cuba, los cubanos diríamos para atrás ni para coger impulso. Y lo que está diciendo aquí Cristo Jesús, la enseñanza para nosotros, es muy simple. El pasado, déjalo en el pasado. Nunca dejes que tu pasado, que lo que te ocurrió en un momento determine tu presente, o peor, determine tu futuro. Va y te divorciaste en una manera que fue destructiva para ti, para tu familia, para tus hijos. Va y abortaste hace años y nunca te has perdonado tú misma. Va y un abandono de tus padres te duelen todavía al punto que no te deja ni operar. Tienes que virar la página. Tienes que dejar el pasado en el pasado. Tienes que mirar hacia adelante. Y la última enseñanza que quiero compartir con ustedes es la enseñanza del perdón. Durante los 3 años de ministerio de Cristo Jesús, 39 milagros. En ninguno de esos milagros, ni uno de los discípulos se vira a Jesús para preguntarle que le dé más fe para ver cómo ellos pudieran hacer esos mismos milagros. En ningún caso. Solamente fue cuando Cristo Jesús en el libro de Lucas le dice a Pedro y a los discípulos: si tu hermano te hiere, te ofende, y él se arrepiente, tienes que perdonarlo, no una vez, no 2 veces, no 3 veces como decía la ley en el libro de Deuteronomio. Tienes que siempre perdonarlo. Es más, que a Pedro en otro pasaje le dice: tienes que perdonarlo 70 veces 7. Y no hay nada secreto de 490. El mensaje de Cristo Jesús es que cuando hay arrepentimiento, siempre tienes que perdonar. Y yo sé que el perdón es difícil. Estamos condicionados a el ojo por ojo, diente por diente. No es fácil perdonar. ¿Cómo tú perdonas a alguien que te hirió? ¿Cómo perdona un muchacho a un padre que lo abandonó cuando era hijo, cuando era un niño? ¿Cómo es que perdona una esposa a un esposo que la rechaza, la abandona, la divorcia y la deja sin nada? ¿Cómo perdona uno a alguien que lo violó, que lo abusó sexualmente? ¿Cómo perdona uno a un socio que va y le robó, que lo defraudó? A una persona con que él o ella confiaba y de pronto se da cuenta que le estaba engañando, derecha y izquierda. Cristo Jesús nos enseña que es fácil devolver amor. No hay recompensa en amar al que te ama. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice la palabra: si tú perdonas a los que te ofenden, tu Padre Celestial te perdonará tus ofensas. Pero si tú no perdonas tus ofensas, tu Padre Celestial no te perdonará tus ofensas. La ciencia nos enseña por la ley de gravedad que es mucho más fácil soltar una carga que levantarla y llevarla contigo. Pero muchas veces nosotros llevamos esa mochila llena de cargos, de resentimiento, de rencor contra la persona que nos hirió. Dice la palabra que la fe obra por el amor. Y que esas 7,000 promesas que son tuyas y mías, promesas de provisión, de protección, de sanidad, de prosperidad, son todas tuyas y tú te apropias a ellas a través de tu fe, que son los brazos de tu corazón. Pero la fe obra por el amor. El amor es la gasolina de tu fe. Y cuando hay un elemento de falta de perdón, de resentimiento, de enojo, de rencor contra una persona, ese resentimiento, esa falta de perdón, quiero que la visualices en tu mente como si fuera un coágulo, una impureza en esa gasolina que ya no te da lo que te debe haber llegado. Si tú estás aquí hoy y tus oraciones no han sido cumplidas,
Si tus anhelos parecen que son un sueño en la distancia, yo te pido, si estás aquí esta mañana, que te autoexamines tú mismo o tú misma. Llevas contigo una mochila que está llena todavía de rencor y de resentimiento y de ira hacia alguien que te hirió. Y sientes todavía que tienes una espina en el corazón que no te la has sacado, que sigue ahí todavía. El no perdonar es como tragarte un veneno pensando que te estás vengando de la persona que te hirió. A veces nosotros los hombres pensamos que el pedir perdón es como una señal de debilidad, falta de coraje, cuando es todo lo opuesto. El primero en pedir perdón es el más valiente y el primero en olvidar es el más feliz. Nunca es muy tarde para perdonar y reconciliarte con el quien te hirió. Y a veces es contigo mismo o con tu Dios, porque te ha pasado algo que tú no te puedes explicar el por qué y te empiezas a alejarte de Él y lo culpas por lo que te ha pasado. Cuando tú perdonas, no solamente estás perdonando a la persona que te hirió, te estás perdonando tú mismo y te estás perdonando ante Dios. 10 años yo estuve en un pleito que por poco acaba con todo lo que yo tenía en el nivel material. Tenía un pleito con un grupo, con un banco de St. Louis, un proyecto que estaba haciendo en Fort Myers, y para hacer el cuento largo corto le debía $16 millones al banco. 16 millones de dólares que yo no tenía. Y estuve en deposiciones en corte por 10 años, desde el 2008 hasta el 2018. Todos los viernes recibí una carta del abogado que el alguacil iba a venir al día siguiente, en el lunes, a llevarse todos los muebles de mi casa, porque lo único que no podían tocar era mi casa porque era un homestead. Pero tú te imaginas vivir con esa presión todos los viernes que van a venir a llevarte los muebles de tu casa, la ropa, las mesas, tu cama, tu almohada, todo lo que son tus bienes. Mi esposa y a mí nos tenían en deposición todos los años, nos hacían una radiografía de todos nuestros activos, porque nos estaban acusando de fraude, porque todavía vivíamos en la casa que estábamos, porque todavía nosotros diezmábamos en esta iglesia, cosa que nunca dejamos de hacer. Siempre diezmamos hasta cuando casi tuviera la razón de decir que no podía. Y 2 años antes de terminar, en el 2016, el abogado que nos estaba atacando, un abogado que yo llegué hasta el punto, y esto a veces no me gusta ni decirlo, pero tengo que compartirlo porque fue mi historia. Pero 2 años antes, en el 2016, mi esposa y yo, y obviamente yo lo perdoné totalmente, aunque yo le confesé a mi esposa lo que yo tenía, las fantasías que me venían de vez en cuando, no eran continuamente, pero yo perdoné a ese abogado. En el 2020, 2 años después de haber llegado a un acuerdo con el banco, las bendiciones que empezaron a caer sobre nosotros fueron difíciles de explicarlas, cosas que yo ni me podía razonar. De manera que yo sabía que esto no venía de algo que yo hice. Esto venía del Altísimo. Y venía por 2 razones. Número 1, yo perdoné. Número 2, yo fui fiel durante 10 años. Yo sé que es difícil cambiar. Es mucho más fácil continuar haciendo lo que estás haciendo. Difícil cambiar. Y de todas las decisiones, la más difícil para un cristiano es el perdón. Después la segunda es meterte la mano en el bolsillo y diezmar y ofrendar. Pero el perdón es la más difícil. Yo lo que les pido a ustedes, que yo no sé si yo estoy hablando con alguien aquí que esto le toca a ustedes, pero si estoy hablando contigo esta mañana y tú eres una de esas personas que tiene esa espinita en el corazón por alguna cosa, por alguien que te hirió, algo que te pasó, hoy es el día de sacarte esa espina. Hoy es el día de virar la página y de no mirar más hacia atrás, de mirar hacia adelante, de dar un nuevo comienzo. No pagues el mal con el mal.
Siempre vence el mal con el bien. Deja que el Altísimo pelee tus batallas. No te desvíes de tu camino. El rey David se desvió. El rey David tenía que estar con sus colegas en la batalla y se quedó atrás y mariposeando en la azotea. Empezó a recuchar a Betsabé, se desvió. No te desvíes de tu camino. Si tienes esa espina en tu corazón, sácatelo y tienes que perdonar. Y siempre que dependa de ti, estate en paz con tu hermano. Amén.